Es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Víctor Báez Mosqueira, autor de este libro que tengo en mis manos, Sur Global, cuesta caro ser pobre, un libro sumamente necesario. Don Víctor, ¿cómo le va? Espero que sí. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Este es un libro que es un poco una mezcla de memorias y reflexiones políticas, pero sobre todo quiero que sea una reflexión política. Y trata de varios temas, pero principalmente de la idea de que en el Paraguay no somos una isla y que hay decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia que afectan a los ciudadanos y ciudadanas de este país y de los otros países de América Latina. Y sobre la forma de organizarnos también. Voy a dar algunos pequeños ejemplos. Cómo nosotros, por ejemplo, estamos pagando el costo de la guerra de Ucrania. No solamente con el precio del petróleo, sino con la suba de los alimentos, una inflación que no solamente afecta a los trabajadores y trabajadoras de Europa, sino que afecta también a los trabajadores de América Latina, del África, del Asia. Como cuando suben los intereses en Estados Unidos, los intereses de la Reserva Federal, aquí se afectan también en América Latina, e incluso en la década del 80, cuando alzaron tanto los intereses, esto se llevó a una crisis de la deuda externa y se llevó a la década perdida en América Latina. Cómo el COVAX se ha construido y ha sido una construcción totalmente artificial para calmar a los países en desarrollo que no tenían posibilidad de tener la vacuna. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en nuestro país? Eso no es accidental. Eso ha sido creado cuidadosamente, una arquitectura muy cuidadosa para satisfacer los intereses del mercado, ampliar el mercado de las grandes empresas farmacéuticas y también ampliar el poder geopolítico de las potencias. Pero quienes pagaron las consecuencias fueron los países en desarrollo. Sobre eso más o menos trata, pero hay también otros temas, como por ejemplo el tema indígena, el tema de la FIFA, como los torneos de la FIFA son decididos y el país es elegido con criterios de dinero y de política. Entonces, cómo nosotros tenemos todas esas consecuencias de decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia, pero que nosotros estamos pagando como ciudadanos y ciudadanas simples. Así mismo, decisiones que de repente desconocemos o que pensamos que no tienen ningún impacto y que finalmente terminan. Por ejemplo, hablaba del tema de Ucrania. ¿Cómo afectó y cómo se explica directamente ese incremento? Porque lo vemos todos los días al ir al supermercado, lo caro que está todo. Te voy a dar solamente un ejemplo. Ucrania y Rusia son los mayores exportadores de trigo del mundo, juntos. Con la guerra eso ya no pasa, entonces eso hace que escasee el trigo a nivel internacional. Hace unos meses leí que Brasil se había convertido en uno de los principales exportadores de trigo del mundo en este momento, en ausencia de Rusia y de Ucrania. Pero después, mirando las estadísticas paraguayas, veo que Paraguay vendió a Brasil más de 100.000 toneladas de trigo extra, más de lo que les vendía por año, el año pasado. ¿Y qué significa eso? Significa que al escasear aquí el trigo, nuestro pan cuesta más caro, nuestro fideo cuesta más caro, todos esos productos alimenticios también van a costar más caro. O sea, esa es una muestra clara de cómo en Paraguay estamos pagando la guerra de Ucrania. Pero no solamente eso, la guerra de Ucrania es la única que es propagandizada y sobre la cual se tiene información a cualquier hora, en cualquier día, todos los días. Sin embargo, hay más de 20 conflictos en el mundo, principalmente en los países africanos, que ni se mencionan. El Yemen, que es un producto, el conflicto del Yemen, que es un país asiático, que es producto de un enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán, ya tiene más de 400.000 muertos y nadie habla de eso, ni aquí ni en ninguna parte. Los conflictos en África, que son producidos como efecto del colonialismo europeo, que han dejado una exacción total en África, con problemas sociales y medioambientales que hacen que en este momento vaya la gente, migre, intente llegar a Europa
y que son detenidos militarmente por los europeos. Todo eso lo está pagando el sur de este mundo. Exacto, y lo que vimos y lo seguimos palpando, el tema de la pandemia. ¿Por qué la pandemia fue golpeó tanto al sur del mundo y no tanto al norte? Porque nosotros éramos los países pobres. ¿Qué es lo que pasó con la pandemia? Primero vino la pandemia y hubo una desorganización total. Lo que se generalizó, lo que se globalizó fue la descoordinación. Cada uno por su lado, y se produjo un fenómeno que se llama la nacionalización de las vacunas. Cada país pagaba lo que sea. Por ejemplo, una vacuna costaba un promedio de $18, pero en Israel empezó a pagar como $70. Adivinar cuál fue el país que primero vacunó a toda su población, ¿verdad? Eso incluso produjo que los laboratorios se concentraran en Israel porque pagaban más y no unieran a Europa, que son países desarrollados, de las vacunas a las cuales se habían comprometido. Hasta la Unión Europea, las autoridades de la Unión Europea empezaron a cuestionar eso. Y fíjate vos qué pasó. Después vino el tema de los contratos leoninos que las empresas farmacéuticas multinacionales querían imponer a los países en desarrollo. Fue denunciado por algunos gobiernos, otros gobiernos dijeron o publicamos cuáles son las condiciones o tenemos la vacuna, elijan ustedes. En el caso del gobierno de Uruguay, en secreto negociaban y imponían las condiciones que ellos querían. Hay que ver qué condiciones impusieron acá en Paraguay, por ejemplo la Pfizer, ¿verdad? Pero vino también COVAX como un invento de Naciones Unidas y algunas grandes empresas multinacionales que hicieron que nadie se responsabilizara por la provisión de las vacunas. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Los países en desarrollo tenían la esperanza, pero no tenían la provisión y tuvieron que salir a mendigar vacunas por el mundo, países como los nuestros. Entonces, eso no puede ser. India y Sudáfrica pidieron a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, que hiciera, que se suspendieran los efectos de la propiedad intelectual para que los otros países pudieran producir la vacuna y se democratizara. Pero hubo oposición, primero del gobierno de Estados Unidos y de Europa, después el gobierno de Estados Unidos cedió, pero los europeos no, los gobiernos europeos, entonces no hubo esa suspensión de la propiedad intelectual y todo eso en desventaja de los países más pobres del mundo. Por eso es que decimos que en el sur sufrimos las decisiones que se toman en el norte. En el norte con mayúsculas, que significa los países desarrollados, y en el sur con mayúsculas, que significa los países pobres en desarrollo. Exacto, lo vemos todos los días, incluso el título que me gusta mucho, cuesta caro ser pobre, porque nos sale caro no solamente en dinero, también en nuestra vida. Nos sale caro. La pobreza no es solamente la imposibilidad de tener, es también la imposibilidad de ser. Vos te podés morir si no tenés, por ejemplo, acá en Paraguay, si vos sos pobre y tenés una enfermedad seria, te podés morir. En otros países donde hay una mayor cobertura social, no, pero aquí sí, y eso significa pobreza. Pero también significa que porque sos pobre no podés estudiar, no podés educarte, en fin, no tenés igualdad de oportunidades con otra gente. Entonces, eso cuesta caro, muy caro. Cuesta caro en vidas, cuesta caro en futuros, cuesta caro socialmente, cuesta caro económicamente.